resistencia del organismo a la infección. Entonces yo les voy a explicar la primera parte, que son los leucocitos, granulocitos, sistema monocito macrofágico e inflamación. Entonces, los leucocitos, células blancas o también llamados glóbulos rojos, son los encargados generalmente de defender al organismo frente a infecciones y estos pueden actuar por medio de dos mecanismos muy conocidos, que sería destruyendo bacterias o virus mediante la fagocitosis o también formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados. La formación de los leucocitos puede estar dada, se puede presentar, puede ser en la médula o también en los tejidos linfáticos. En la médula podemos encontrar algunos linfocitos, monocitos y los granulocitos. En cuanto a los tejidos linfáticos, por lo general, algunos linfocitos y células plasmáticas o también plasmocitos. Bueno, hay 6 tipos de leucocitos, entonces encontramos un grupo que se llaman polimorfonucleares o también granulocitos, que estos se llaman así porque tienen un núcleo multilobulado o también porque tienen gránulos isosómicos en su citoplasma. Y los otros serían los monocitos los monocitos, linfocitos y las células plasmáticas o plasmocitos. Bueno, también vamos a encontrar las plaquetas, que estos como tal son fragmentos de una célula que se llama megacariocito. Esta célula la vamos a encontrar en la médula ósea. Aproximadamente hay entre 7.000 y 7.400 leucocitos por microlitro de sangre. Esto representa un valor inferior comparado con los eritrocitos, que son aproximadamente 5 millones de eritrocitos por microlitro de sangre. Y en cuanto a las plaquetas, encontramos que hay una cantidad de 300.000 plaquetas por microlitro de sangre. Bueno, en la génesis del leucocito vamos a encontrar que inicialmente esto empieza con una célula precursora hematopoyética pluripotencial. Esta va a dar origen a dos líneas, que sería la línea mielocítica y la línea linfoide. Mieloide y la línea linfoide. Bueno, entonces, en la línea mieloide, el mieloblasto tiene la finalidad de dar origen a 5 células. Entonces, estas estarían el megacariocito, el neutrófilo, el eosinófilo, basófilo y los monocitos. Teniendo en cuenta, los monocitos dan origen a los macrófagos. Y también hay que destacar que en el caso del precursor del basófilo, este va a ser el mismo precursor de los mastocitos. Ahí no nos lo muestran, pero bueno. Y en la línea linfoide encontraremos que el linfoblasto va a ser la célula precursora de los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK. En los linfocitos B nos va a dar, o digamos, se va a diferenciar y va a dar lugar a los plasmocitos o las células plasmáticas. Bueno, en cuanto al ciclo vital de los leucocitos, tenemos que los granulocitos en sangre tienen una vida de 4 a 8 horas y en tejidos de 4 a 5 días. Si se presenta una infección grave, la vida de ellos se va a cortar. En los monocitos, la vida es de 10 a 20 horas. Cuando entran al tejido, se van a diferenciar en macrófagos y estos macrófagos pueden tener una duración, digamos, de meses y esta disminuiría si se presenta una infección. Bueno, los linfocitos pueden durar semanas o meses y las plaquetas se van a estar renovando cada 10 días. Bueno, inicialmente, neutrófilos y macrófagos frente a infecciones. Entonces tenemos
antes de explicar sobre los neutrófilos y macrófagos, les voy a explicar cómo llegan los leucocitos al tejido afectado. Entonces vamos a tener una fuente de quimiotaxia, es donde se está produciendo gran cantidad de reacciones, hay toxinas de bacterias, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, esos productos vienen siendo las sustancias quimiotácticas. Estas son las que van a traer a los leucocitos al tejido. Entonces, tenemos una célula que está en la sangre y va a entrar al tejido por medio de diapédesis. Entonces, y también por un movimiento que se llama movimiento amoeboide. Entonces van a protruir un extremo de su citoplasma para poder entrar por el poro del capilar. ¿Qué son estas sustancias quimiotácticas? Bueno, vienen siendo toxinas de bacterias, como ya he mencionado, productos degenerativos del tejido inflamado, productos también de la reacción del complejo del complemento. Entonces, si encontramos un antígeno unido a un anticuerpo, bueno, ahí se van a producir una serie de reacciones. También los productos de la coagulación. Y para que los leucocitos lleguen a ese punto, a esa fuente de quimiotaxia, eso está beneficiado, o eso es gracias al gradiente de concentración. Entonces, en la fuente de quimiotaxia se va a encontrar un alto gradiente de concentración y eso es lo que hace que atraiga más los leucocitos. Bueno, el sistema reticulo endotelial, o también llamado sistema monocito macrofágico, que hace referencia a los monocitos y macrófagos, estos está relacionado con los tejidos en la cual son más vulnerables a infecciones. Entonces vamos a encontrar gran cantidad de monocitos que no están activos, sino que estos van a estar allí como de reserva, y también macrófagos. Entonces los tejidos vienen siendo, por ejemplo, la piel, ganglios linfáticos, los alveolos, los pulmones, los sinusoides hepáticos, que en los macrófagos allí se van a llamar células de Kupffer, y también en el vaso y médula ósea. Bueno, en cuanto a la fagocitosis, entonces esta es una función muy característica de los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, la fagocitosis es cuando un fagocito va a ingerir una partícula extraña o peligrosa. Entonces, esto está dado por una selectividad. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, que la partícula tenga una superficie rugosa. Por lo general, las células en nuestro cuerpo tienen una superficie o apariencia lisa. También que carezca de proteínas, o sea, ausencia de proteínas también. Y que se presente si se puede presentar el complejo antígeno-anticuerpo, es decir, si el antígeno está unido, la partícula está unida al anticuerpo. Bueno, ¿cómo inicia? Entonces, lo que va a suceder es que el fagocito va a proyectar unos pseudópodos, es decir, su citoplasma se va a prolongar rodeando la partícula y luego la va a interiorizar. Entonces, de esta manera forma una vesícula que se llama vesícula fagocítica. Entonces, dentro de la vesícula fagocítica, pues claramente vamos a tener esta partícula que ha ingerido. Esta vesícula también se puede llamar fagosoma. En esta vesícula podemos encontrar algunas sustancias oxidantes que van a contribuir en la destrucción de esta partícula. Además, los lisosomas van a vertir sustancias proteolíticas, enzimas proteolíticas, que también van a ayudar a destruir la partícula. Entonces, tenemos que una vez cuando vierta estas enzimas, la vesícula fagocítica se va a llamar vesícula digestiva. Bueno, algo importante que hay de diferencia entre los neutrófilos y los macrófagos es que los neutrófilos tienen una capacidad de ingerir de 3 a 20 bacterias,
Y en cuanto a los macrófagos, aproximadamente 100 bacterias. Bueno, en cuanto al proceso de la inflamación, esto se va a caracterizar por 5 aspectos. Entonces va a haber una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad y también va a haber la migración de leucocitos. Esto va a permitir que los leucocitos lleguen al tejido afectado de una manera pues más rápida. Y a su vez también se va a presentar la coagulación, tumefacción de las células tisulares, que hace referencia a, digamos, cuando las células se van a hinchar y de esa manera le van a dar esa característica al tejido inflamado. Esto va a estar mediado por sustancias, entonces pueden ser histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, entre otras. Otra cosa a destacar es el efecto tabicador. Entonces, ¿qué es el efecto tabicador? Vamos a hacer una analogía. Entonces, supongamos que hubo un accidente y como tal cierran la calle o como que limitan el paso con una de esas bandas amarillas. Eso es lo mismo que va a suceder con el tejido afectado. Es decir, van a aislar el tejido, van a procurar que ninguna sustancia tóxica o alguna partícula peligrosa pueda llegar a circular en sangre. Entonces, a eso se refiere con el efecto tabicador. Bueno, en cuanto a la respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación, tenemos que en la primera línea los macrófagos se van a activar, van a hacer su proceso fagocítico, etcétera, y también los monocitos que estaban, como ya les había mencionado, que estaban como de reserva, se van a activar y, digamos, se van a diferenciar en macrófagos para que puedan llevar a cabo ese proceso. En la segunda línea de defensa, entonces vamos a encontrar que llegarán los neutrófilos al tejido. Entonces se van a expresar unos receptores, que es la selectina y la ICAM1, por medio de las citocinas o las citoquinas, que una vez, digamos, sí, que va a permitir que estas células endoteliales puedan expresar estos receptores y, digamos, cuando se une el neutrófilo, va a ser como una llave y lo que va a permitir es que el poro de un espacio amplio, lo suficientemente amplio para que el neutrófilo pueda llegar al tejido. Bueno, también vamos a encontrar que en la sangre se va a presentar la neutrofilia. Entonces van a aumentar una gran cantidad de neutrófilos, aquellos que estaban reservados en la médula van a llegar, digamos, van a empezar a circular en la sangre para llegar al tejido que está siendo afectado. Esto puede aumentar hasta, digamos, en sangre puede aumentar hasta 5 veces. Vamos a encontrar, si teníamos antes aproximadamente entre 4.000 y 5.000 neutrófilos, vamos a encontrar hasta 15.000 o 25.000 neutrófilos. En la tercera línea de defensa van a llegar monocitos que estaban circulando en sangre y estos monocitos se van a diferenciar. Cabe aclarar que se demora aproximadamente 8 horas, entonces por eso es indispensable que lleguen los neutrófilos al tejido como respaldo. Y en la última línea de defensa, que es la cuarta línea de defensa, corresponde a la producción de granulocitos y monocitos en la médula. Entonces se van a estimular esas células precursoras de granulocitos y monocitos gracias y está dado por los factores que vienen siendo TNF o también factor de necrosis tumoral, interleucina, factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos, el factor estimulador de colonias de monocitos, el factor de colonias de granulocitos. Estos van a estimular estas células precursoras para que se produzcan más granulocitos y monocitos. Bueno, se me olvidó mencionar. Bueno, ya terminando, digamos, el proceso de la inflamación. Bueno, lo de la pus, eso hace referencia, digamos, al tejido cuando hay como una, bueno,
se puede decir que es como una excavación del tejido, en una excavación del tejido hay un cúmulo de células muertas y de células muertas, tejido necrótico y de líquido tisular. Entonces, estos se autorizan y de manera oral, y posterior, los productos que queden allí van a ser absorbidos por la linfa o también por los tejidos, perdón. Bueno, gracias. En cuanto a los eosinófilos y a los basófilos, los eosinófilos son fagocitos débiles. En sí, su característica o su función más importante es la liberación de sustancias tóxicas. Entonces, si estos encuentran una partícula o si estos reconocen una partícula extraña, lo que van a hacer es liberar sustancias, ejemplo, enzimas hidrolíticas, y lo que va a provocar es su destrucción. Estos son frecuentes en los tejidos propensos a reacciones alérgicas. Entonces, estas reacciones alérgicas son inducidas por los basófilos y los mastocitos. Ahora sí voy a los basófilos. Entonces, como ya había mencionado, basófilos y los mastocitos tienen el mismo precursor. Estos van a liberan en la sangre heparina. Esta heparina lo que va a evitar es que la sangre se coagule. Y en cuanto a las reacciones alérgicas, liberan histamina, bradicilina, serotonina. Además de ello, se unen a las inmunoglobulinas E, que son digamos que eso hace que provoque o que se induzca como tal la reacción alérgica. Entonces, una vez se unan las inmunoglobulinas E, van a empezar a liberar estas sustancias, histamina, bradicilina, serotonina, citoquinas. Bueno, ahora sí, pasando a las patologías, tenemos dos patologías. La leucopenia, que se caracteriza, o mejor dicho, la célula produce muy pocos leucocitos, entonces el paciente se va a ver susceptible a infecciones y posibles riesgos de muerte. ¿Por qué? Nosotros tenemos bacterias que nos contribuyen y nosotros también le contribuimos a ellas. Es una simbiosis. Entonces, esto es, digamos, las bacterias están en una cierta cantidad. Si se descontrola esa cantidad, pueden estar generando o generan como tal una infección, pueden migrar a otros tejidos y generar infecciones. Entonces, por eso, por eso es importante mantener como tal esos niveles adecuados de leucocitos y según si una persona no es tratada, presentando una infección y si no es tratada, esta puede morir en menos de una semana. Entonces, eso es importante y a tenerlo en cuenta. Las causas, entonces, la leucopenia se puede dar por un daño o supresión de la médula. Es decir, puede ser provocado por sustancias químicas, antibióticos o rayos X o rayos gamma. Sustancias químicas, bueno, tenemos un ejemplo que nos da la literatura, que es el antibiótico, el clorafenicol. Clorafenicol es utilizado para infecciones mortales, muy severas. Entonces, de acuerdo a su uso, puede generar una reacción adversa que viene siendo la leucopenia. Otro ejemplo sería el tratamiento de la quimioterapia. Como bien sabemos, este tratamiento no solamente afecta a las células malas, sino también a las células buenas. Entonces, ese ya puede ser otra causa. En sus tratamientos, transfusiones, antibióticos y otros fármacos, esto para evitar, como ya les había dicho, si se presenta una infección, que ésta sea tratada a tiempo. Bueno, en las leucemias, digamos, las leucemias es una producción descontrolada de leucocitos, se está produciendo leucocitos que pueden ser, o bueno, que son cancerosos. Entonces tenemos generalmente dos tipos de leucemias. Está la leucemia linfocítica, que es la producción de células linfoides cancerosas.
cancerosas. Entonces, esto va a iniciar en los ganglios linfáticos u otros tejidos linfáticos. La leucemia mieloide hace referencia a la producción de células mieloides cancerosas. Esta va a iniciar en la médula ósea. Ambas, tanto la linfocítica como la mieloide, van a procurar extenderse por todo el cuerpo. Entonces, otra cosa importante es que, digamos, entre la célula, cuanto más diferenciada sea, indiferenciada. Es decir, si estamos hablando de una célula precursora, esta leucemia puede ser aguda, lo cual, de no ser tratada, disminuye la cantidad de tiempo de vida del paciente. Y si se presenta, digamos, en una célula diferenciada, ejemplo, un neutrófilo, estamos hablando de una leucemia crónica. Entonces, la diferencia entre vemos ahí muy bien que la diferencia entre una aguda y una crónica, claramente la aguda está afectando a un conjunto de células, a diferencia de la crónica que pues no es tan grave. Bueno, eh, los efectos de la leucemia sobre el cuerpo tenemos que estos pueden producir dolor y fracturas en los huesos, también claramente la persona está vulnerable a tener infecciones o desarrollar infecciones. Y como estas células requieren de una gran cantidad de nutrientes para poder producirse, el tejido requiere de una gran cantidad de nutrientes, aminoácidos, vitaminas. Esto es una alta demanda, hace que todo estas reservas vayan a este tejido y, digamos, se le está quitando estos nutrientes a otros tejidos. Entonces la persona se va a ver como más decaída, como, sí, y puede llevar a la muerte. Del tratamiento tenemos que encontramos la quimioterapia, también encontramos la radioterapia o también el trasplante de la médula ósea. Y bueno, ya eso es esto. El siguiente tema corresponde al inmunidad y alergia. Quiero hablar Rubén. Gracias. Gracias, Tiffany. Muy completa la exposición. Ya un momento comparto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, se puede ver. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a hablar también de la resistencia pues, de los organismos a la inmunidad, a la infección, perdón, pues, que es la inmunidad, pero especialmente voy a hablar de los linfocitos. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos básicos de inmunidad adquirida. Estos tipos de inmunidad pues va a ser la inmunidad humoral, inmunidad celular, cada una pues mediada por cierto tipo de linfocitos. La inmunidad humoral va a estar mediada por los linfocitos B y la inmunidad celular por los linfocitos T. ¿Cómo van a estar procesados estos linfocitos? Entonces, el procesamiento de los linfocitos T se va a dar principalmente, tras originarse en la médula ósea, en el timo. Van a migrar al timo y van a ser procesados ahí. Ahí pues se van a dividir rápidamente, al mismo tiempo pues van a formar una extrema diversidad de capacidades de reacción frente pues a diferentes antígenos. Y el procesamiento de los linfocitos B va a estar dado pues en la médula ósea y en el hígado. Los linfocitos B pues se van a procesar en el hígado durante la etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea durante la etapa de la vida fetal y tras el nacimiento. Bueno, vamos a hablar de los clones de linfocitos. Entonces, los linfocitos son células sumamente específicas, ¿sí? Van a formar pues un anticuerpo, linfocitos
me olvidaba decirlo, los linfocitos B también son pues conocidos como anticuerpos. O linfocitos T de una alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno de los linfocitos preformados es capaz de pues, formar un solo tipo de anticuerpo o linfocito T con un solo tipo de especificidad. O sea, cada linfocito se va a ver pues, afectado por un antígeno. Esa respuesta a ese antígeno nos va a producir un linfocito sumamente específico. La naturaleza de los anticuerpos o linfocitos B. Los linfocitos B o anticuerpos son gamma globulinas llamadas inmunoglobulinas, un peso molecular entre 160.000 y 970.000, y pues constituyen alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Cada anticuerpo pues va a ser específico a un antígeno particular, y tenemos pues 5 clases generales de anticuerpos, como podemos ver ahí, que son las IgM, IgG, IgA, IgD y IgE. Estas inmunoglobulinas van a tener pues cierto tipo de acción, cierto mecanismo de acción. ¿Cómo van a actuar? Por un sistema de complemento. Este sistema de complemento pues va a estar mediado por unas proteínas, unas 20 proteínas amplificadoras, las principales de C1 a C9, B y D, y estas proteínas van a ser activadas por un sistema llamado pues la vía clásica. ¿Qué es la vía clásica? Es el inicio de una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, pues inicia como, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando el anticuerpo se une a un antígeno en una zona reactiva específica de la porción constante del anticuerpo, y esta pues queda descubierta o activada. Y se une directamente con la molécula C1 del sistema de complemento, que pues es la que nos establece la cascada de reacciones. ¿Qué efectos nos va a ocasionar esta vía clásica? Pues la opsonización y fagocitosis activada por la C3b, y ella pues nos va a activar la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos, haciendo que estas células pues nos engullan las bacterias que se han unido a los complejos antígeno-anticuerpo. La lisis, que es uno de los productos más importantes de la cascada del complemento, es el complejo lítico. Es una combinación de múltiples factores del complemento y pues tiene un efecto directo en la ruptura de las membranas celulares de las bacterias. La aglutinación, que son los productos la aglutinación pues lo que va a hacer es cambiarnos la superficie de los microorganismos invasores. Esto va a hacer que se adhieran entre sí y pues va a favorecer su aglutinación. La neutralización de los virus. Las enzimas de este sistema de complemento y pues otros productos pueden atacar las estructuras de ciertos virus y hacerlos perder virulencia. La quimiotaxia, iniciada por la proteína C5A, nos va a iniciar pues la quimiotaxia de los neutrófilos y macrófagos, haciendo que gran número de fagocitos migre hacia la zona del tejido adyacente al antígeno. Esta vía clásica pues también nos va a activar mastocitos y basófilos. Esta activación va a estar mediada por las proteínas C3A, C4A y C5A. Y también pues nos va a producir unos efectos antiinflamatorios debido pues a activación de mastocitos y basófilos, entre otros productos del complemento pues que contribuyen a la inflamación local. ¿Qué nos van a producir estos productos en la inflamación? Pues que el flujo sanguíneo aumente, que ya está aumentado, se incremente más, aumente la fuga capilar de proteínas y las proteínas del tejido intersticial se coagulen en los espacios tisulares. Bueno, linfocitos T. Los linfocitos T son los que, pues como vimos anteriormente, nos dan la inmunidad celular, y tenemos 3 tipos específicos. Los linfocitos T colaboradores, linfocitos T citotóxicos y linfocitos T supresores. Los linfocitos T colaboradores
son los linfocitos T pues, más numerosos. Llegan a ser casi 3/4 partes de estos. Como dice el nombre, pues colaboran en las funciones del sistema inmunitario. Lo hacen de diversas formas. Es el principal regulador de casi todas las funciones inmunitarias. Y esto lo hacen formando una serie de medidores proteicos. Estos medidores proteicos son llamados linfocinas y actúan sobre células del sistema inmunitario, así como células de la médula ósea. Tenemos ciertos tipos de linfocinas secretadas por los linfocitos T cooperadores, en las que encontramos las siguientes: la interleucina 2, interleucina 3, 4, 5 y 6, y el factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos interferón. Los linfocitos T citotóxicos se forman pues cuando no hay presencia de linfocitos T colaboradores. Los clones nos producen linfocitos T citotóxicos y linfocitos T supresores, que se van a activar, que se activan ligeramente pues con la mayoría de los antígenos. La linfocina interleucina 2 tiene un efecto estimulador en el crecimiento y proliferación de los linfocitos T citotóxicos y supresores. Y estos linfocitos T citotóxicos también son conocidos como células asesinas, ya que pues estas son capaces de dar un ataque directo a los microorganismos y algunas veces a células propias. Por esta razón pues también se llaman linfocitos citolíticos. Y por último pues tenemos los linfocitos T supresores. Son de los linfocitos de los que menos se sabe, pero de lo que se sabe es que son capaces de suprimir funciones de los linfocitos T citotóxicos y de los colaboradores. Estas funciones supresoras sirven para el propósito de evitar que los linfocitos T citotóxicos provoquen reacciones inmunitarias excesivas que podrían dañar los tejidos del propio cuerpo. Me equivoqué. Antes de pasar a las enfermedades autoinmunes, habría que nombrar la inmunidad pasiva. Esta inmunidad pasiva pues se va a lograr, que es un tipo de inmunidad aparte a la anterior, se logra infundir anticuerpos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con linfocitos T activados obtenidos de la sangre de otras personas o de animal, que ya ha estado inmunizado activamente frente al antígeno. Si han escuchado últimamente, pues este tipo de inmunidad la que se ha tratado de utilizar en el tratamiento pues del COVID. Las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes están dadas por la falla pues, de los linfocitos T, que algunas personas pues, pierden su tolerancia inmunitaria frente a los propios tejidos. Esto ocurre casi más que todo comúnmente a medida de que la persona va envejeciendo. Algunas enfermedades específicas autoinmunes nombradas en el capítulo pues, son la fiebre reumática, en la que el cuerpo se inmuniza frente a los tejidos de las articulaciones y el corazón, especialmente válvulas cardíacas. Esto se da más que todo tras exponerse a cierto tipo de toxina estreptocócica que tiene un epítopo pues, similar en estructura a algunos tejidos del cuerpo, por lo que pues, activa esta reacción autoinmune. La glomerulonefrenitis, en la que la persona pues, se inmuniza frente a las membranas basales de los glomérulos, y la miastenia grave, en la que la inmunidad pues, se crea frente a proteínas del receptor de la acetilcolina de la unión neuromuscular. Por último, se me olvidó agregar ahí, también entra el lupus eritematoso sistémico, en la que la persona pues, se inmuniza frente a muchos tejidos corporales diferentes al mismo tiempo. Una enfermedad que causa un daño extenso, incluso muertes, y la lupus pues es grave.
Los linfocitos T activados también nos causan ciertos tipos de alergias, conocidos como alergias retardadas. Estas alergias retardadas, se da por una exposición a ciertos factores que nos dan una formación de linfocitos T colaboradores y citotóxicos activados. Después, pues, de la exposición a estos factores, los linfocitos T se difunden a través de la sangre y pues responden a esta toxina. Por eso, pues, es retardada, ocurre después de cierto tiempo. Esta, pues, está asociada a los linfocitos T. Ya tenemos las alergias atópicas que se asocian con exceso de anticuerpos IgE, o sea, con linfocitos B. Al exceso de estos anticuerpos se producen ciertos procesos que nos causan, como pueden ver ahí, anafilaxia, urticaria, fiebre del heno y asma. La anafilaxia, pues, que es una reacción alérgica generalizada en todo el sistema vascular y en los tejidos asociados. La urticaria, pues, que se da por vasodilatación, que pues produce un enrojecimiento inmediato del cuerpo. La fiebre del heno, que es una reacción una reacción alérgica que tiene lugar en la nariz. Ahí pues se va a liberar histamina, que nos va a producir una vasodilatación internasal local. Y por último, el asma, que aparece pues en el tipo alérgico de persona. En ella la reacción alérgeno-reagina tiene lugar en los bronquiolos pulmonares y pues se cree que ahí produce una importante liberación de mastocitos, que es la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que nos va a provocar pues un espasmo del músculo liso bronquiolar. Gracias por su atención. ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, entonces seguir la compañera. Buenas tardes. Yo les voy a exponer acerca de los grupos sanguíneos, la transfusión y el trasplante de órganos. Cuando se intentó por primera vez realizar una transfusión de sangre de una persona a otra, estas fueron satisfactorias solo en algunos casos. A menudo se producía la aglutinación inmediata o tardía y la hemólisis de los eritrocitos de la sangre, lo que daba como resultado reacciones transfuncionales típicas que conllevaban con frecuencia la muerte. Debido a esto, pronto se descubrió que la sangre de personas diferentes tiene antígenos y propiedades inmunitarias diferentes, por lo que los anticuerpos del plasma de un tipo de sangre reaccionarán con los antígenos que hay en la superficie de los eritrocitos de otro tipo sanguíneo, por lo que es fácil emparejar mal la sangre de un donante con la de un receptor. Si se toman las precauciones adecuadas, se puede determinar con antelación si los anticuerpos y los antígenos presentes en el donante y en el receptor de la sangre provocarán una reacción transfuncional. Se han encontrado en las superficies de las membranas celulares de las células sanguíneas humanas al menos 30 antígenos comunes y cientos de otros antígenos raros, cada uno de los cuales puede provocar reacciones antígeno-anticuerpo. La mayoría de los antígenos son débiles y por tanto tienen importancia principalmente para estudiar la herencia de los genes con el fin de establecer un parentesco. Hay dos tipos particulares de antígenos que son más frecuentes que otros en la producción de relaciones transfuncionales sanguíneas. Son el sistema OA y B de antígenos y el sistema RH. Primero hablaremos del sistema de los grupos sanguíneos OA y B. Comenzaremos con los antígenos A y B, que se dicen que son aglutinógenos porque aglutinan a menudo los eritrocitos. Estos aparecen en las superficies de los eritrocitos en gran proporción de los seres humanos.
son los que causan la mayoría de las reacciones transfuncionales sanguíneas. Debido a la forma en que se heredan estos aglutinógenos, es posible que las personas no tengan ninguno de ellos en sus células, que tengan uno o que tengan ambos a la vez. En las transfusiones sanguíneas de una persona a otra, la sangre de los donantes receptores se clasifica en 4 tipos principales de sangre. Como sabemos, la O, la A, la B y la A y B. Listo, determinación genética de los aglutinógenos. El locus genético del grupo sanguíneo ABO tiene 3 alelos, lo que significa 3 formas diferentes del mismo gen. Estos 3 alelos, inmunoglobina A, inmunoglobina B e inmunoglobina O, determinan los 3 tipos sanguíneos. El alelo del tipo O no es funcional o casi de manera que da lugar a un aglutinógeno del tipo O no significativo en las células. Por el contrario, los alelos de los tipos A y B dan lugar a aglutinógenos fuertes en las células. Así, el alelo O es recesivo ante los alelos A y B que muestran codominancia. Dado que cada persona tiene únicamente 2 conjuntos de cromosomas, solo uno de estos alelos está presente en 2 cromosomas de un individuo. Sin embargo, la presencia de 3 alelos diferentes significa que existen 6 combinaciones posibles de los alelos: OO, OA, OB, AA, BB y AB. Estas combinaciones de alelos se conocen como genotipos y cada persona tiene uno de los 6 genotipos. Bueno, en esta tabla podemos observar los tipos sanguíneos con sus propios genotipos, sus aglutinógenos y las aglutininas. Ahora vamos a hablar de las aglutininas. Estas son globulinas de tipo gamma producidas por las mismas células que producen los anticuerpos frente a antígenos extraños. La mayor parte de las aglutininas son moléculas de inmunoglobina de tipo M y G. Cuando el aglutinógeno del tipo A no está presente en los eritrocitos de una persona, aparecen en el plasma anticuerpos conocidos como aglutininas anti-A. Además, cuando el aglutinógeno de tipo B no está presente en los eritrocitos, aparecen en el plasma los anticuerpos conocidos como aglutininas anti-B. Inmediatamente después del nacimiento, la cantidad de aglutininas en el plasma es casi nula. De 2 a 8 meses después del nacimiento, el niño empieza a producir aglutininas anti-A cuando el aglutinógeno del tipo A no está presente en las células, y aglutininas anti-B cuando los aglutinógenos del tipo B no están en las células. La concentración máxima de aglutininas se alcanza normalmente a los 8 a 10 años de edad y este valor declina de manera gradual a lo largo de los años restantes de vida. Listo, tenemos el proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales. Cuando se emparejan más las sangres y se mezclan aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con los eritrocitos que contienen aglutinógenos A o B, respectivamente, los eritrocitos se aglutinan como resultado de su unión a los eritrocitos. Debido a que las aglutininas tienen 2 sitios de unión tipo inmunoglobina G o 10 sitios de unión tipo inmunoglobina M, una aglutinina simple puede unirse a 2 o más eritrocitos al mismo tiempo juntándolos. Esto hace que las células se agrupen. Luego estas agrupaciones taponan los vasos sanguíneos pequeños por todo el sistema circulatorio. Durante las horas o días siguientes, la deformación física de las células o el ataque de los leucocitos fagocíticos destruye las membranas de las células aglutinadas, lo que libera hemoglobina al plasma y recibe el nombre de hemólisis de los eritrocitos. Algunas veces, pero no es tan común, cuando la sangre, el receptor y la adelante son incompatibles, se produce de manera inmediata la hemólisis de los eritrocitos en la sangre circulante. En este caso, los anticuerpos lisan los eritrocitos mediante la activación del sistema de complemento, lo que libera enzimas proteolíticas que rompen las membranas celulares. Tenemos la tipificación de la sangre, que es un proceso que se debe realizar antes de una transfusión sanguínea. Esto con la finalidad de evitar que se den procesos de aglutinación como una respuesta transfusional, lo que después provocaría la hemólisis, que pues ya presenté, que es la destrucción de las células sanguíneas. La finalidad de la tipificación sanguínea es reconocer el grupo sanguíneo de la persona y el sistema RH que posee. El otro sistema es tipo sanguíneos RH.
Junto al sistema del tipo sanguíneo A y B, el sistema del tipo sanguíneo RH también es importante cuando se hace una transfusión de sangre. La principal diferencia entre el sistema O y B y el RH es que el sistema O y B, en el sistema O y B, las aglutininas responsables de producir las reacciones transfuncionales aparecen de manera espontánea, mientras que en el sistema RH las aglutininas casi nunca aparecen de forma espontánea. Primero hay que exponer a la persona de forma muy intensa al antígeno RH, por ejemplo, a través de una transfusión de sangre que contenga el antígeno RH, antes de que las aglutininas causen una reacción transfuncional significativa. Antígenos RH, personas RH positivas y RH negativas. Existen 6 tipos frecuentes de antígenos RH, cada uno llamado factor RH. Estos tipos se designan C, D y E mayúscula y C, D y E minúscula. Una persona que tiene un antígeno C mayúscula no tiene un antígeno C minúscula, pero una persona que carece del antígeno C mayúscula siempre tiene el antígeno C minúscula. Esto mismo se puede aplicar para los antígenos D y E. Además, debido a la manera en que se heredan estos factores, cada persona tiene uno de estos 3 pares de antígenos. El antígeno del tipo del tipo D mayúscula es muy prevalente en la población y es considerablemente más antigénico que los otros antígenos RH. Cualquiera que tenga este tipo de antígeno se dice que es RH positivo, mientras que si no tiene este tipo de antígeno se dice que es RH negativo. Aproximadamente el 85% de personas de raza blanca es RH positivo y el 15% RH negativo. En los estadounidenses de raza negra, el porcentaje de RH positivo es aproximadamente el 95%, mientras que en los africanos de raza negra es prácticamente el 100%. Respuesta inmunitaria al RH. Cuando se inyectan eritrocitos que contienen el factor RH a una persona cuya sangre no tiene el factor RH, o sea, es decir, una persona RH negativa, aparecen las aglutininas anti-RH lentamente y se alcanza una concentración máxima de aglutininas de 2 a 4 meses después. Esta respuesta inmunitaria alcanza un grado de extensión mayor en unas personas que en otras. Con múltiples exposiciones al factor RH, una persona RH negativa finalmente llega a sensibilizarse con más fuerza a este factor RH. Si una persona RH negativa no se ha expuesto nunca antes a la sangre RH positiva, la transfusión de sangre RH positiva en esta persona probablemente no provocará una reacción inmediata. Esto hay que tenerlo en cuenta para ahorita una enfermedad que voy a explicar. Pero pueden aparecer anticuerpos anti-RH en cantidades suficientes durante las siguientes 2 a 4 semanas, como para aglutinar las células transfundidas que aún están circulando por la sangre. Estas células son después hemolizadas mediante el sistema macrofágico tisular, así se produce una reacción transfuncional retardada, aunque sea generalmente. En transfusiones posteriores de sangre RH positiva en la misma persona que ya está inmunizada frente al factor RH, la reacción transfuncional aumenta más y puede ser inmediata y tan grave como una reacción transfuncional causada por un mal emparejamiento de la sangre respecto a los tipos A o B. Listo, entonces la eritroblastosis fetal, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. La eritroblastosis fetal es una enfermedad del feto y de los niños recién nacidos. Es caracterizada por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos, el factor para que se dé esta enfermedad es que la madre posea un RH negativo y el feto un RH positivo. Como dije, la primera vez que sucede este acontecimiento, el primer hijo saldrá sin ningún problema, pero en el momento del parto, la sangre fetal se mezcla con la sangre materna y la sangre materna se sensibilizará. La segunda vez que suceda este acontecimiento, o sea, otra vez la madre RH negativa y el feto RH positivo, debido a que el cuerpo de la madre posee el anti-D, la inmunoglobulina G atraviesa la placenta y atacan a los eritrocitos fetales, produciendo una anemia hemolítica severa e ictericia. Aunque la anemia grave de la eritroblastosis fetal suele provocar la muerte, muchos niños que sobreviven a la anemia presentan un deterioro mental permanente o una lesión de las áreas motoras del encéfalo debido a la precipitación de la bilirrubina en las células neuronales, lo que destruye muchas de ellas, una enfermedad llamada Kernicter.
El tratamiento para el recién nacido afectado es la exsanguinotransfusión, donde se coloca sangre con RH negativo. Esto evita que las hemoglobinas G todavía presentes ataquen a los eritrocitos que se han transfundido y se saca la sangre del paciente, disminuyendo los niveles de bilirrubina. Los inmunoglobina G de la madre desaparecen después de 1 a 2 meses. La prevención primordial es saber qué tipo de RH es la pareja, y la otra medida preventiva es en el momento del nacimiento del primer hijo, RH positivo, colocar a la madre antiexógeno antes de las 48 horas posparto, engañando al sistema inmune, haciéndolo pensar que ya posee este anticuerpo cuando en realidad no lo produce ni posee. Aquí reacciones transfusionales resultantes del mal emparejamiento erróneo de los tipos sanguíneos. Si el tipo de sangre receptor no es igual a la del donante, se produce una reacción transfusional aglutinando los eritrocitos del donante, eso ya lo había explicado. La porción del plasma del donante se diluye rápidamente por todo el plasma del receptor, reduciendo la concentración de aglutininas administradas. La cantidad pequeña de sangre administrada no diluye de forma significativa las aglutininas del plasma. Por lo tanto, las aglutininas receptoras pueden aglutinar aún células emparejadas del donante. Las reacciones transfuncionales provocan hemólisis inmediata y la hemoglobina liberada por los eritrocitos se convierte luego por fagocitosis en bilirrubina. Ahora hablaré del trasplante de tejidos y órganos. La mayoría de los antígenos diferentes de los eritrocitos provocan reacciones transfuncionales. Se presenta ampliamente en otras células del cuerpo y cada tejido corporal tiene su complemento adicional propio de antígenos. En consecuencia, cualquiera de las células extrañas trasplantadas en el cuerpo, un receptor puede producir reacciones inmunitarias. Tenemos 4 tipos de injertos: el autoinjerto, que es el trasplante de un tejido u órgano de una parte del mismo animal, en este caso pues un ser humano. Está el isoinjerto, que es el trasplante de un gemelo idéntico a otro. El aloinjerto, que es de un ser humano a otro o de un animal a otro animal de la misma especie. Y el senoinjerto, que es de un animal no humano a un ser humano. En el caso de los autoinjertos e isoinjertos, las células del trasplante contienen prácticamente los mismos tipos de antígenos que los tejidos del receptor y continuarán viviendo de forma normal e indefinida si se les proporciona un aporte de sangre adecuado. En el otro extremo, pues tenemos el senoinjerto, que ocurren casi siempre reacciones inmunitarias que provocan la sangre de las células del injerto de un día a 5 semanas después del trasplante, a menos que se emplee un tratamiento específico para evitar reacciones inmunitarias. La tipificación tisular, el complejo de antígenos leucocíticos humanos de antígenos. Los antígenos más importantes que causan el rechazo de los injertos constituyen un complejo llamado antígenos leucocitos humanos, HLA. 6 de estos antígenos se encuentran en las membranas celulares tisulares de todas las personas, pero hay unos 150 antígenos HLA diferentes, los cuales presentan más de un billón de combinaciones posibles. Y pues por esto prácticamente es imposible que 2 personas, excepto en el caso de los gemelos idénticos, tengan los mismos antígenos HLA. El desarrollo de una inmunidad significativa contra cualquiera de estos antígenos puede provocar el rechazo del injerto. Los antígenos HLA aparecen en leucocitos y en las células tisulares. Por tanto, la tipificación tisular de estos antígenos se hace en las membranas de linfocitos que se han separado de la sangre de una persona. Algunos antígenos HLA no son muy antigénicos, por tanto, un emparejamiento preciso de algunos antígenos entre donante y receptor no siempre es esencial para permitir la aceptación del aloinjerto. Al obtener el mejor emparejamiento posible entre el donante y el receptor, el injerto es menos peligroso. El mejor resultado se ha obtenido con el emparejamiento de tipos de tejidos entre hermanos y entre padres e hijos. El emparejamiento entre gemelos idénticos, como dije, es exacto, por lo que los trasplantes entre gemelos idénticos casi nunca se rechazan por las reacciones inmunitarias. Y por último, la prevención del rechazo de los injertos mediante la supresión del sistema inmunitario. Si se suprimiera completamente el sistema inmunitario, puede que no se rechazara el injerto. De hecho, en el caso ocasional de una persona que muestra una depresión grave en el sistema inmunitario, los injertos pueden tener éxito sin usar un tratamiento significativo que evite el rechazo. Sin embargo, pues en una persona normal, incluso con la mejor tipificación tisular posible, los injertos rara vez resisten el rechazo durante más de unos días o semanas sin emplear un tratamiento específico que suprima el sistema inmunitario. Es más,
Debido a que los linfocitos T son la principal porción del sistema inmunitario, importante para matar las células injertadas, su supresión es mucho más importante que la supresión de los anticuerpos plasmáticos. Algunas sustancias terapéuticas que se han usado con este propósito son las siguientes: las hormonas glucocorticoides aisladas de la glándula de la corteza suprarrenal, o fármacos con actividad glucocorticoide que inhiben los genes que codifican varias citocinas, especialmente la interleucina 2. La interleucina 2 es un factor esencial que induce la proliferación de linfocitos T y formación de anticuerpos. Luego tenemos los varios fármacos que tienen un efecto tóxico sobre el sistema linfático y por tanto bloquean la formación de anticuerpos y de linfocitos T, de manera especial el fármaco azatioprina. Tenemos también la ciclosporina y el tacrolimus, que inhiben la formación de los linfocitos T colaboradores y por tanto son especialmente eficaces para bloquear la reacción de rechazo del linfocito T. Estos agentes han demostrado tener un alto valor porque no deprimen otras partes del sistema inmunitario. Y por último, tratamiento inmunodepresor con anticuerpos, lo que incluye anticuerpos de receptor de interleucina 2 o antilinfocíticos específicos. Pero el uso de estas sustancias pues deja a menudo desprotegida a la persona ante las enfermedades infecciosas. Por tanto, las infecciones bacterianas y víricas se vuelven a veces muy verosas. Además, la incidencia de cáncer es varias veces mayor en una persona inmunodeprimida, probablemente porque el sistema inmunitario es importante a la hora de destruir muchas células cancerígenas tempranas antes de que empiecen a proliferar. Gracias. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Sí, sí. Bueno. El siguiente capítulo habla sobre la hemostasia y la coagulación sanguínea. Entonces, tenemos que cuando un vaso sanguíneo se corta o se rompe, nuestro sistema crea un medio de defensa llamado hemostasia, que es la prevención de la pérdida de sangre. Para que se dé la hemostasia necesitamos 4 mecanismos, que es el espasmo vascular, la formación de un tapón plaquetario, la formación de un coágulo sanguíneo y, por último, la proliferación del tejido fibroso. El espasmo vascular. Entonces, hay que recordar que el vaso sanguíneo está formado por músculo liso en su capa media. Y cuando ocurre un traumatismo, este me va a generar un estímulo que va a llevar a lo que es el vasoespasmo o la vasoconstricción. Esto lo que va a hacer es que se me reduce el flujo sanguíneo del vaso roto para que así no se pierda mucha sangre. Este vasoespasmo o espasmo vascular es el resultado de 3 factores: el espasmo miógeno local, los factores autacoides locales que vienen de los tejidos traumatizados y plaquetas, y los reflejos nerviosos que son generados por el dolor y otros impulsos sensoriales. El espasmo miógeno local es el que produce mayor vasoconstricción, ya que cuando existe un daño directo a la pared, las plaquetas me van a liberar el tromboxano A2, que es una sustancia vasoconstrictora. Y sabemos que a mayor traumatismo en la pared va a haber mayor grado del espasmo. Y este espasmo puede durar durante muchos minutos e inclusive horas para que así pueda actuar el tapón plaquetario y la coagulación, como veremos a continuación. Y es importante recordar que el tromboxano A2 también participa en la agregación plaquetaria. Bueno, el tapón plaquetario. Tenemos que cuando el corte de un vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo. De hecho, todo el tiempo aparecen diminutos agujeros vasculares por todo el cuerpo al día, pues que son sellados por tapones plaquetarios. Antes de hablar de tenemos que hablar de las plaquetas para ver cómo funcionan. Entonces, tenemos que las plaquetas provienen de la célula precursora hematopoietica pluripotencial, PHSC, y de hecho, pues como pueden ver, de ahí derivan todas las células sanguíneas. Entonces tenemos que esta célula va a formar colonias, y en el caso de las plaquetas va a formar la unidad formadora de colonias de megacariocitos, que es TFUM, y esta me va a formar los megacariocitos, que están en la médula ósea, que luego se me van a fragmentar para formar las plaquetas que son liberadas ya a la sangre. Tenemos que la concentración normal de las plaquetas es de 150.000 a 300.000 milímetros cúbicos. Y vamos a ver que estas plaquetas no son células, pero tienen las características de célula. Por ejemplo, en el citoplasma vamos a encontrar actina, miosina y trombostenina, que son proteínas contráctiles. Va a tener un retículo endoplasmático y un aparato de Golgi que es capaz de sintetizar varias enzimas y capaz de almacenar también calcio. Las mitocondrias me van a formar ADP y ATP,
Estas plaquetas también tienen un sistema enzimático que sintetizan prostaglandinas y va a tener que unos factores que son importantes, como el factor estabilizador de la fibrina o el factor 13, que más adelante vamos a ver para qué sirve, y el factor de crecimiento que ayuda en la reparación del vaso sanguíneo. Entonces tenemos que en la superficie de esta plaqueta van a existir una capa de glucoproteínas que no se adhieren a un epitelio normal, sino que lo hacen a los epitelios dañados. También tiene fosfolípidos que activan múltiples fases en el proceso de coagulación. Aparte de esto, hay que recordar que la semivida de las plaquetas es alrededor de 8 a 12 días y se eliminan la circulación por macrófagos tisulares, especialmente en el vaso. Entonces, el mecanismo del tapón plaquetario. Vemos que aquí tenemos el endotelio, de este encontramos el colágeno y también tenemos una proteína importante que es el factor de von Willebrand. Este está mayormente en el endotelio, aunque también está presente en los gránulos de las plaquetas. Entonces, tenemos que cuando ocurre un daño en el endotelio, el colágeno que está a nivel subendotelial queda expuesto a la sangre. Eso hace que las plaquetas se unan fuertemente al colágeno. Gracias a la glucoproteína 1A, 2A de la membrana. Esa unión de las plaquetas con el colágeno es muy débil, es inestable, y por las fuerzas de cizallamiento del flujo sanguíneo, las plaquetas serán llevadas o arrastradas a otro lado de la circulación. Entonces, aquí es donde va a entrar a participar lo que es el factor de von Willebrand, ya que se junta a esa unión y hace que la unión de plaqueta con el coágulo sea estable. Entonces, vamos a tener que hay dos factores que mantienen a las plaquetas. El primero es el colágeno, que se une a la plaqueta, específicamente a la glucoproteína, y el segundo es la trombina. Vamos a tener que estos dos factores nos van a liberar el tromboxano A2, que pues me lo liberas al exterior, y este tromboxano A2 es activado por la enzima ciclooxigenasa a través del ácido araquidónico de la membrana plaquetaria. Entonces, recordemos también, como dije anteriormente, el tromboxano A2 es un vasoconstrictor, pero tiene mayor importancia en la agregación plaquetaria, como veremos más adelante. Entonces, tenemos que las plaquetas también van a liberar unos gránulos, que estos contienen ADP y serotonina, y que la serotonina es un vasoconstrictor. Entonces, una vez estos son liberados, tenemos que la plaqueta está activada. Hace que se exprese en su membrana el factor tisular o tromboplastina tisular 3, y esto es lo que se produce, la activación plaquetaria. Por otro lado, siguiendo el proceso, vamos a ver que el ADP, que fue expulsado por los gránulos plaquetarios, y el tromboxano A2 se unen a las membranas de otras plaquetas cercanas, y esta unión hace que el calcio de las plaquetas active un tipo de glucoproteínas 1B en sus membranas. Esta glucoproteína 1B, con la acción del ADP y el tromboxano A2, empezará a aceptar fibrinógeno. Y de esta manera se va a formar los puentes donde se van a unir plaquetas entre sí, formando las hebras de fibrina. Esta es la agregación plaquetaria. Entonces, tenemos que el taponamiento plaquetario es muy importante para cerrar esas rupturas diminutas en los vasos sanguíneos que todos los días se van a romper. Y que las personas que tienen pocas plaquetas desarrollan miles de zonas hemorrágicas bajo la piel y tejidos internos que se conocen como petequias. Ahora, el proceso de la coagulación sanguínea. El libro nos menciona una serie de tiempos en los que se da la aparición del coágulo. Entonces dice que aparece alrededor de 15 a 20 segundos si la lesión de la pared vascular es muy grave. Por otro lado, aparece de 1 a 2 minutos si el traumatismo es menor. Pero posteriormente a la lesión, de 3 a 6 minutos, se rellena con un coágulo. Y entre 20 minutos hasta 1 hora aproximadamente, este coágulo se retrae, que es lo que hace que el vaso se cierre más. Y esta función de retracción es muy importante, ya que lo da las plaquetas. Entonces, tenemos que los 6 pasos para que sea la coagulación sanguínea son los siguientes. Tenemos un vaso lesionado, se va a la aglutinación de las plaquetas, va a haber la aparición de la fibrina, se forma el coágulo de fibrina y hay retracción del coágulo. Pero una vez formado el coágulo, pueden suceder dos cosas. Entonces, tenemos que puede haber invasión de fibroblastos, como puede que el coágulo se disuelva. Cuando hay invasión de fibroblastos, estos van a formar tejido conectivo por todo el coágulo. Aquí es importante aclarar que lo que pasa normalmente es la invasión de fibroblastos gracias a los factores de crecimiento que estaban normalmente en el citoplasma de las plaquetas. Y este coágulo demora en disolverse, en volverse tejido fibroso alrededor de 1 o 2 semanas después. Bueno, tenemos que los mecanismos de coagulación de la sangre. En la sangre van a existir muchas sustancias que me van a afectar este proceso. Entonces, tenemos que hay algunas sustancias que me lo estimulan, como son los procoagulantes, o también como hay sustancias que me lo inhiben, como son los anticoagulantes. Es importante aclarar que para que se dé la coagulación tiene que haber un equilibrio entre estos dos tipos de sustancias.
Normalmente en la sangre predominan los que son los anticoagulantes, pero cuando un vaso se daña, tenemos que cuando un vaso se rompe, tenemos que las sustancias procoagulantes me van a activarse y me van a anular los anticoagulantes, lo que va a hacer que se forme el coágulo. Tenemos entonces, para el taponamiento del coágulo, hay 3 pasos esenciales, que son, primero, hay una cascada de unas reacciones que son complejas, en donde van a participar varios factores de coagulación, en donde aquí vamos a ver que participa la vía tanto extrínseca como intrínseca, que más adelante lo voy a explicar. Y de esta manera se forma un complejo de sustancias que se llama el activador de protrombina. El segundo paso es que este activador de protrombina lo que va a hacer es que cataliza y me convierte la protrombina en trombina. Y el tercer paso es que esta trombina me va a actuar como una enzima y me va a convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina, lo que va a quedar atrapado en una red de plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo. Entonces, primero vamos a ver los pasos 2 y 3, que son los más cortos, y por último veremos la cascada de coagulación. Entonces, tenemos que la conversión de protrombina en trombina. Entonces, tenemos que cuando hay un daño endotelial, primero se forma el activador de la protrombina, que, pues, como ya les dije, es una cascada compleja que se verá más adelante. Este activador me va a activar la protrombina, que es una proteína del plasma, y que junto con el calcio me va a activar la trombina. Entonces, como pueden ver, de protrombina pasa a trombina. Esa trombina me ayuda a convertir, a su vez, el fibrinógeno en fibrina, pero por una serie de pasos. La protrombina se forma continuamente en el hígado y el cuerpo lo utiliza completamente para la coagulación sanguínea. Si el hígado no produce protrombina, su concentración en plasma me va a disminuir demasiado, que hasta puede ser que en uno o varios días no se mantenga la coagulación normal en sangre. Entonces, este hígado necesita la vitamina K para la activación normal de la protrombina, así como pues para otros factores que veremos más adelante cuáles son y qué es lo que pasa. Entonces, tenemos que, si hay una existencia de una hepatopatía o una deficiencia de la vitamina K, me va a impedir la formación normal de la protrombina. Entonces, que ustedes se van a reducir sus concentraciones a nivel y puede llegar tan bajo que puede tender el paciente al sangrado. El tercer paso es la conversión del fibrinógeno a fibrina. Entonces, el fibrinógeno también se forma en el hígado, al igual que la protrombina. Pues, tiene un tamaño molecular bastante grande y se filtra normalmente muy poco, desde los vasos sanguíneos a los líquidos intersticiales. Y pues, como el fibrinógeno es uno de los factores esenciales en el proceso de coagulación, los líquidos intersticiales nunca se van a coagular. La protrombina, por su parte, actúa sobre el fibrinógeno para eliminar 4 péptidos de bajo peso molecular, que lo que me va a dar es los monómeros de fibrina. Luego, algunas moléculas de estos monómeros de fibrina se van a polimerizar y van a formar las fibras de fibrina grandes. Y estas fibras de fibrina grandes se mantienen juntas mediante enlaces de hidrógenos no covalentes y son débiles. Entonces, para que el coágulo se forme y esté fuerte, necesitamos el factor estabilizador de la fibrina, como lo podemos ver ahí. Este factor lo que va a operar como una especie de enzima que me va a crear enlaces covalentes entre más y más moléculas de monómeros de fibrina y también me va a crear entrecruzamientos entre las fibras de fibrinas adyacentes, de modo que me va a formar una malla de fibrina grande y pues fuerte. Este factor, como lo pueden ver ahí, es activado a su vez por la trombina. Entonces, la trombina cumple papel tanto en la transformación de fibrinógeno a la fibrina, como también activando el factor estabilizador de la fibrina. Bueno, el coágulo sanguíneo. Tenemos que el coágulo sanguíneo está formado por lo que son las células sanguíneas, las plaquetas y el plasma. Las fibras de fibrina se adhieren a la superficie dañada de los vasos para así tapar cualquier brecha vascular. Las plaquetas generan la contracción de este coágulo, puesto que tiene proteínas contráctiles, que son la actina, la miosina y la trombostenina, las cuales me van a contraer el coágulo, contribuyendo hacia la hemostasia, y lo que se llama la retracción del coágulo. Entonces, vamos a ver que va a haber un control por retroalimentación positiva. Entonces, tenemos que la trombina actúa sobre varios factores de coagulación, que son los factores 8, 9, 10, 11 y 12. Además del fibrinógeno. Inclusive vemos que también activa plaquetas, por lo que sea la agregación plaquetaria. Entonces, podemos ver que la trombina también, a su vez, la trombina también a su vez activa la protrombina. Entonces, de esta manera se da una retroalimentación positiva, hace que el coágulo siga creciendo hasta que se deja de perder sangre. Ahora vamos a empezar con lo del inicio de la coagulación, que es lo de la cascada de la coagulación. Este inicio de la coagulación se da por 3 mecanismos. Puede ser por un traumatismo de la pared vascular, es decir, del exterior, por un traumatismo de la sangre, es decir, en el interior, o por contacto de la sangre con células endoteliales dañadas o con colágeno.
Entonces tenemos que cualquiera de estas acciones ocurren, conducen a la formación lo que es del factor activador de la protrombina, lo cual me convierte la protrombina en trombina, que es el paso final de esta cascada. Entonces tenemos que este activador de la protrombina se forma de dos maneras que interactúan entre sí, en donde tanto la una como la otra tienen un único propósito. Como podemos ver acá, el único propósito es activar el factor 10. Entonces, ¿qué sucede? Después que se activa el factor 10, hay una vía común entre las dos vías que se forma la cascada de coagulación. Entonces, tenemos que para esto se requieren los factores de coagulación. Aquí están enunciados y para propósitos de explicar y que sea más fácil, se esquematizan con números romanos y cuando aparece una letra minúscula quiere decir que el factor está activado. Entonces, vamos a empezar con la vía extrínseca. Esta comienza con un traumatismo tisular de la pared vascular, lo que me va a generar primero la activación del factor tisular, que es el factor 3. Este factor tisular me va a activar el factor 7. Como pueden ver, 7 pasa a 7A. Este factor tisular forma un complejo con el factor 7A, y en presencia del calcio me van a activar el factor 5. Entonces aquí podemos ver cómo del factor 10 se activa cuando tenemos el factor 7, el calcio y el factor tisular. Tenemos que este factor ya va a participar aquí cuando ya está activa el factor 10, ya empezamos a ver lo que es la vía común. Entonces el factor de 10A se combina con los fosfolípidos tisulares y también con el factor 5 para formar el complejo llamado activador de la protrombina. Sabemos que la principal función de la trombina es transformar el fibrinógeno en fibrina, pero también tiene otras funciones importantes, como la trombina activa el factor 5 para acelerar el proceso de formación de la protrombina a la trombina. Como lo dije, este es un mecanismo de retroalimentación positiva. Y también recordar que la trombina es un activador plaquetario. Entonces ya al final de esto vamos a tener que la trombina polimeriza las moléculas de fibrinógeno en fibrina, se forma el coágulo. Sin embargo, pues este es débil, se requiere el factor 13 para que se forme la malla de fibrina. Ahora, la vía intrínseca. Entonces tenemos que esta puede darse por un traumatismo de la sangre o contacto del colágeno. Entonces vamos a tener que se va a generar primero la activación del factor 12, entonces el factor 12 se activa, 12A activado, y vamos a tener que este 12A es capaz de activar el factor 11. Pero para eso se requiere el cininógeno de alto peso molecular y también la puede acelerar la precalicreína. Entonces tenemos que, ya una vez activado el factor 11, este me va a activar el factor 9. Cuando tenemos el factor 9 activado, junto con el factor 3, que es el factor tisular, va a unirse también con el factor 8A y el calcio, y me van a activar, en todos estos pasos, me van a activar lo que es el factor 10. Y yo una vez activado el factor 10, ya como les mencioné anteriormente, esa es la vía común de la cascada de coagulación. Tenemos también que este factor 8 es el que pues, le falta a las personas que tienen hemofilia clásica, por eso también se llama el factor antihemofílico, y que las plaquetas son el factor de coagulación que faltan las enfermedades hemorrágicas que son llamadas las trombocitopenias. Por último, vamos a tener que el último paso, que es el quinto, como les dije, hace parte de la vía común, en donde el factor 10 que ya está activado se combina con el factor 5, con las plaquetas o los fosfolípidos del tejido para formar el complejo llamado activador de la protrombina, y pues siguen los pasos 2 y 3 que anteriormente les mencioné. Entonces vamos a tener que las diferencias entre las dos vías es principalmente que el factor tisular me va a iniciar la vía extrínseca, como ya lo mencioné, y que esta vía es explosiva. Su proceso de coagulación puede tardar tan solo 15 segundos. En cambio, en la vía intrínseca va a iniciar por el contacto del factor 12 y de las plaquetas con el colágeno, y este normalmente demora de 1 a 6 minutos. Ahora, los anticoagulantes intravasculares. Tenemos que en un vaso normal, para que la sangre no se coagule, el endotelio cuenta con algunos factores, que son 3, la superficie lisa, el glucocáliz y la trombomodulina. En la superficie lisa, esto me va a evitar la activación por el contacto del sistema de coagulación intrínseco, como vimos anteriormente, que es como inicio. El glucocáliz, como ya sabemos, es una capa de carbohidratos en la membrana externa que presenta una carga negativa. Entonces, esta carga negativa me va a repeler la carga negativa de los factores de coagulación en las plaquetas. Y por último, la trombomodulina, que es una proteína en la membrana endotelial que se une a la trombina, retrasando el proceso de coagulación. Además, me activa la proteína C plasmática, que directamente me va a inhibir a los factores 5 activado y 7 y 8 activado.
Entonces, tenemos que estos anticoagulantes intravasculares lo que me van a hacer es prevenir la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal. Ahora, los anticoagulantes sanguíneos. La función de estos anticoagulantes sanguíneos es eliminar la trombina de la sangre. Entonces tenemos que los más poderosos son las fibras de fibrina, que fueron formadas en el coágulo. Estos van a absorber aproximadamente el 85-90% de la trombina. Por otro lado, tenemos que el restante de esta trombina, que no se absorbe por las fibras de fibrina, se van a llamar lo que es la antitrombina 3. Y esta lo que va a hacer es inactivar la propia trombina. Y tenemos que el más importante es la heparina. Este es un potente anticoagulante, pero su concentración es muy baja en sangre. Su uso farmacológico como anticoagulante tiene mucha importancia en la práctica médica, pero que por sí sola no tiene propiedades, no actúa con tantas propiedades anticoagulantes. Trombina 3, porque potencia de 100 a 1000 veces la eficacia de la tetrombina 3. Y que es importante recalcar que este complejo de antitrombina 3 con la heparina me va a eliminar los factores de coagulación que son el 12, el 11, el 10 y el 9 activados. Entonces tenemos que además esta heparina es liberada por los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos son abundantes en el hígado y en los pulmones. Y pues ya que en estos órganos pueden recibir muchos coágulos embólicos venosos y cuando sucede esto se va a liberar la heparina para evitar el crecimiento del coágulo. Bueno, para que se destruya, por decirlo así, o se retraiga el coágulo, va a existir un sistema fibrinolítico que apenas se forma el coágulo, esta está activa. Entonces tenemos que el coágulo de fibrina, células sanguíneas, plaquetas y plasma, existe una proteína que es llamada plasminógeno. Esta va a estar inmediatamente pues encima de la malla de fibrina. Tenemos también que cuando hay tejidos dañados y el endotelio dañado de los vasos sanguíneos, este me va a liberar el TPA, que es el activador de plasminógeno tisular. ¿Qué pasa con este TPA? Este TPA lo que va a hacer es prácticamente diluirme el coágulo. ¿Por qué? Porque el TPA me va a activar el plasminógeno. Y el plasminógeno lo que va a hacer es transformar lo que es la malla de fibrina, la transforma en plasmina. Y esta plasmina lo que va a hacer es una enzima proteolítica que me destruye ese coágulo. Entonces tenemos que cuando la plasmina destruye el coágulo, me va a dejar como unos productos de degradación de fibrina, entre ellos los que son el dímero D, que el dímero D es usado muy constantemente o comúnmente para el diagnóstico de ciertas enfermedades, como lo son la trombosis venosa por calle profunda y el tromboembolismo pulmonar. Ahora, enfermedades que causan hemorragia excesiva en humanos. Tenemos que el libro las clasifica de 3 maneras. Tenemos por la deficiencia de vitamina K, la hemofilia y la trombocitopenia. Entonces tenemos que por la deficiencia de vitamina K hay que casi todos los factores, hay que recordar que casi todos los factores de coagulación sanguínea se forman en el hígado. Es por esto que pues si hay algún proceso que me afecte el hígado como la hepatitis, una cirrosis o una atrofia amarilla aguda, que es la degeneración del hígado causada por toxinas, infecciones y otros agentes, van a hacer es que se deprime ese sistema de coagulación. Entonces el paciente va a sufrir el desarrollo de una tendencia a hemorragias. Otra causa es la menor formación de los factores de coagulación. ¿Por qué? Por la vitamina K. Esta vitamina K es un factor esencial para la carboxilasa hepática, que añade un grupo carboxilo a residuos de glutamato en 5 factores de coagulación, que son la protrombina, el factor 8, perdón, me equivoqué, el factor 9, el 10 y el C. Cuando eso sucede, la vitamina K se oxida y se inactiva. Y para que ésta se vuelva a activar, necesita el complejo epóxido reductasa vitamina K1, que lo que hace es que se reduzca para que se active. Entonces, tenemos que sin esta vitamina K hay insuficiencia de los factores de coagulación en la sangre y puede provocar tendencias hemorrágicas graves. El libro menciona que hay algunos casos prevalentes para esta deficiencia de vitamina K, como lo son que el hígado no secrete bilis al tubo digestivo, que se puede dar por una obstrucción de los conductos biliares o por una hepatopatía. Entonces tenemos que esta falta de bilis me impide la digestión adecuada de las grasas y su absorción. Por lo tanto, también se reduce la absorción de vitamina K. Por otro lado, tenemos lo que es la hemofilia, que es una enfermedad hemorrágica que ocurre exclusivamente en hombres. Tenemos que el libro menciona unos porcentajes diferentes a los que salen ahí. Tenemos que el libro dice que el 85% de estos casos se da por lo que es una deficiencia del factor 8.
Este se conoce como hemofilia clásica o hemofilia aguda. Tenemos que uno de cada 100.000 habitantes, perdón, de los Estados Unidos tienen esta hemofilia clásica. Por otro lado, el 15% de los pacientes con hemofilia tienen deficiencia del factor 9, entonces se conoce como hemofilia B. Ambos factores, estos dos, el 8 y el 9, tienen herencia ligada al cromosoma X. Por eso es que las mujeres casi nunca tendrán hemofilia, porque al final uno de los dos cromosomas X tendrá los genes apropiados para que no se den. Si uno de los dos cromosomas es deficiente, entonces la mujer será portadora de la hemofilia y transmitirá la enfermedad a la mitad de sus descendientes masculinos y le dará el estado de portadora a la mitad de las descendientes femeninas. Cuando se da la hemofilia, vamos a tener que hay grados diferentes de hemorragia. Entonces, tenemos que eso depende de la genética. La hemorragia no suele ocurrir después de un traumatismo, pero en algunos pacientes el traumatismo tiene que ser demasiado grande para que se dé, así como también que el traumatismo solo puede ser un pequeño roce y que ya la persona está sangrando. El libro menciona un aspecto importante, y es que este factor 8 tiene dos componentes activos. Un componente que es grande, que es de gran peso molecular, y uno pequeño. Cuando el componente pequeño presenta deficiencia de este factor de coagulación, se va a lo que es la hemofilia clásica o la hemofilia A. Por otro lado, cuando el componente pequeño, el componente mayor, perdón, del factor 8, me va a lo que es la enfermedad de Böll-Grimbrand, que esta me va a afectar tanto a hombres como mujeres. Ya por último, dentro de las enfermedades que causan hemorragia excesiva, tenemos la trombocitopenia. Trombocitopenia, pues, si desglosamos la palabra, tenemos que la presencia de cantidades muy bajas de plaquetas en el sistema circulatorio. Entonces, las personas con trombocitopenia tienen tendencia a sangrar, como los hemofílicos, pero la hemorragia se produce generalmente por las vénulas pequeñas o los capilares. En cambio, en la hemofilia se produce por los grandes vasos. Entonces, tenemos que estas hemorragias son puntiformes, como podemos ver ahí, pequeñas por todas partes del cuerpo. La piel de esta persona manifiesta como unas pequeñas manchas purpúricas, que lo que se conoce como púrpura trombocitopénica. Tenemos que esta hemorragia normalmente no va a aparecer, sino cuando en la sangre se reduce hasta el 50.000 unidades de plaquetas, como normalmente es de 150.000 a 300.000. Tenemos que hay una trombocitopenia que está en la mayoría de las personas, que es la trombocitopenia idiopática. Idiopática quiere decir que es de origen desconocido. Entonces tenemos que no se conocen las razones por lo cual se da esto, pero se forman anticuerpos específicos que lo que van a hacer es que reaccionen contra las plaquetas para que éstas se destruyan. Entonces lo que va a hacer es que para que el paciente como que no sufra tanto eso, tienen que darle transfusiones de sangre completa, que tienen grandes cantidades pues, de esas plaquetas, para que pues, la hemorragia se alivie alrededor de 1 a 4 días. También el libro menciona de una esplenectomía, que dice que puede ser útil porque puede a veces curar por completo esta enfermedad, porque pues, el paso es capaz de eliminar normalmente grandes cantidades de plaquetas de la sangre. Bueno, por otro lado tenemos las enfermedades tromboembólicas. Entonces, la diferencia, para empezar esto, hay que diferenciar lo que es un trombo y un émbolo. Entonces, tenemos que el trombo es un coágulo anormal, pero que parece un vaso sanguíneo. Como podemos ver ahí, está adherido a la pared. Por otro lado, tenemos que los émbolos son los que se desprenden de la pared, ya sea por el flujo de la sangre que se lo arrastra y este va a viajar. Tenemos que los émbolos, hay como de dos tipos, lo menciona el libro, unos que son, que se originan en las arterias grandes o en el lado izquierdo del corazón, que va a fluir hacia la periferia y metapone las arterias o arteriolas tanto de cerebro como riñones. Por otro lado, los émbolos que se me originan del sistema venoso, que como veremos más adelante, estos van hacia la parte derecha del corazón, que por lo general terminan en los vasos pulmonares, que me puede causar una embolia arterial pulmonar. Tenemos que estas enfermedades pueden causar por dos factores. Cuando hay una superficie endotelial rugosa, ya sea por arteriosclerosis, por una infección o por un traumatismo, lo que va a hacer que se inicie el proceso de coagulación. Y el otro es que hay una estasis o una disminución en el flujo a través de los vasos sanguíneos. Esto hace que se formen siempre pequeñas cantidades de trombina y procoagulantes. Entonces, tenemos que, primero vamos a ver lo que es la trombosis venosa femoral en el lado izquierdo,
y la embolia pulmonar masiva. Estos se correlacionan. ¿Por qué? Si tenemos a un paciente que está normalmente en cama, que está normalmente en cama, que se le colocan almohadas en las rodillas, esto causa que sea una coagulación intravascular debido a la estasis sanguínea. Entonces tenemos que se forma el coágulo o se empieza a formar una trombosis en la pared del vaso y como vemos se forma un émbolo que se desprende. Este émbolo algunas veces puede pues, viajar de uno de cada 10 de estos émbolos me van a viajar y me pueden llegar a lo que es la sangre venosa, va por la vena cava inferior y me llega al lado izquierdo, al lado derecho del corazón. ¿Qué pasa? Cuando llega al lado derecho del corazón, se va por las arterias pulmonares, que esto me va a causar lo que es la embolia pulmonar masiva. Si el coágulo es muy grande, que me tapa las dos arterias pulmonares, el paciente puede morir inmediatamente. En cambio, si se bloquea solo una de las arterias pulmonares, lo que pues, no se puede provocar la muerte inmediatamente, pero sí puede hacer que en el paso de unas horas o días el paciente muera. Para esto, a estos pacientes se les aplica un tratamiento con TPA, que como les mencioné anteriormente, este ayuda a diluir el coágulo o a destruir el coágulo. Por otro lado, tenemos la coagulación intravascular diseminada. Entonces tenemos que se da cuando la coagulación se activa en zonas muy amplias de la circulación. Entonces me va a provocar que se dé una coagulación masiva dentro del sistema circulatorio. Se debe a menudo por la presencia de mucho tejido traumatizado o agonizante, que cuando esto sucede se me libera lo que es el factor tisular, que como sabemos el factor tisular lo que me va a activar es la vía extrínseca. Entonces tenemos que cuando esto se da, los pacientes tienen pequeños pero numerosos coágulos que forman gran parte de los vasos sanguíneos periféricos, que son pequeños. Esto se da especialmente en pacientes con septicemia. ¿Qué sucede? La septicemia lo que van a hacer es activar los mecanismos de coagulación, se da el taponamiento de los vasos periféricos pequeños, se disminuye el transporte de oxígeno y algunos nutrientes a los tejidos. Esto me lleva a lo que es el shock séptico, el shock circulatorio, perdón, o lo puede pues empeorar, y es por esta razón que el shock séptico es mortal hasta el 85% de los pacientes. El libro menciona que un efecto peculiar de esta coagulación intravascular diseminada es que el paciente empieza a sangrar con frecuencia y que hay algunos factores de la coagulación se agotan por este proceso de que está continuamente generando la coagulación, entonces quedan pocos procoagulantes para combatir la hemostasis normal de la sangre. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Vale, muy amables. Bueno, vamos a hablar entonces de las pruebas de coagulación sanguínea. Tenemos el tiempo de hemorragia. El libro menciona que hay un tipo de prueba en el cual se utiliza un bisturí afilado para perforar bien sea la yema de un dedo o el lóbulo de la oreja. Entonces, según eso, la hemorragia tiene que durar aproximadamente entre 1 a 6 minutos. El tiempo va a depender de la profundidad de la perforación y el grado de hiperemia, que pues como sabemos hiperemia es el aumento de circulación en algún tejido determinado, en el dedo o en el lóbulo de la oreja. Entonces, bueno, la falta de alguno de los diversos factores de coagulación puede prolongar el tiempo de hemorragia, pero la falta de plaquetas lo prolonga de un modo especial. Tenemos el tiempo de coagulación. Bueno, el libro menciona que se han concebido muchos métodos para determinar los tiempos de coagulación sanguínea, pero pues el más usado actualmente, actualmente no, de manera más amplia, es en el cual se recoge un tubo de ensayo en un tubo de ensayo se recoge sangre con sustancias químicas para luego inclinar el tubo hacia adelante y hacia atrás aproximadamente cada 30 segundos. Y con este método el tiempo de coagulación normal tiene que ser entre 6 a 10 minutos.
Lamentablemente el tiempo de coagulación varía mucho dependiendo del método usado para medirlo y por eso pues ya no se utiliza mucho en las clínicas. Entonces, por el contrario, se miden los factores de la coagulación directamente usando técnicas químicas avanzadas. Ahora, vamos a hablar del tiempo de protrombina y el coeficiente normalizado internacional. Bueno, entonces primero vamos con el tiempo de protrombina, que se define como el tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación. Tiene una duración aproximadamente de 12 segundos y la brevedad de este periodo de tiempo está determinada principalmente por la concentración de protrombina. Que bueno, como ya mi compañera lo había mencionado, pues la protrombina al unirse con la tromboplastina me ayuda a formar la trombina y la cual pues a su vez va a degradar el fibrinógeno a fibrina y pues de esa manera ya sirve como un pegamento, un tipo de hilo para unir las plaquetas que están expuestas en las heridas abiertas. Entonces, el libro menciona un procedimiento que consta de lo siguiente. Se añade oxalato, que el oxalato es una sal poco soluble, de inmediato a la sangre extraída del paciente hasta que no quede protrombina que pueda convertirse en trombina. Luego se va a mezclar un gran exceso de iones calcio y un factor tisular con la sangre oxalatada. El exceso de calcio anula el factor del oxalato y el factor tisular activa la reacción de la protrombina a trombina por medio de la vía intrínseca de la coagulación. Bueno, entonces, como podemos ver en la gráfica, a mayor tiempo de protrombina va a disminuir la concentración de la misma. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar del cociente normalizado internacional. Que bueno, entonces, los resultados obtenidos para el tiempo de protrombina pueden variar considerablemente incluso en un mismo individuo si existen diferencias en la actividad del factor tisular y en el sistema y en el análisis que se probó para realizar la prueba. Entonces, el factor tisular se aísla de los tejidos humanos, ahí ponen el ejemplo del tejido placentario, y distintos lotes que pueden presentar una actividad diferente. Ahora, el cociente normalizado internacional o INR fue creado como un medio para normalizar o estandarizar las medidas del tiempo de protrombina. Entonces, para cada lote de factor tisular, el fabricante asigna un índice de sensibilidad internacional o ISI que indica la actividad del factor tisular con una muestra normalizada. Entonces, en la fórmula podemos darnos cuenta que el cociente normalizado internacional o INR es igual al cociente del tiempo de protrombina de la prueba del paciente sobre el tiempo de protrombina pues, el control estandarizado elevado al índice de sensibilidad internacional, bueno, o sí, a la potencia. Bueno, dice el libro que el intervalo normal para el INR en una persona sana está comprendido entre 0,9 y 1,3. Un INR elevado, por ejemplo, entre 4 y 5, indica un alto riesgo de hemorragia, mientras que un INR bajo, por ejemplo, 0,5, indica que existe la probabilidad de que se produzca un coágulo. Se han ideado pruebas similares a las del tiempo de protrombina y el INR para determinar las cantidades de otros factores de coagulación sanguínea. En cada una de estas pruebas se añaden a la vez el exceso de iones calcio y de todos los demás factores, además del que se va a estudiar en la sangre oxalatada. Entonces, si el factor que se está probando es deficiente, por ejemplo, se prolonga el tiempo de la coagulación. El propio tiempo puede usarse después para cuantificar la concentración del factor. Bueno, y aquí pues como para finalizar esta presentación, tiene que ver, o sea, pues lo de la sangre oxalatada, o sea, el oxalato se une muy fácilmente con el calcio. Y entonces, precisamente por eso se utiliza luego el calcio para sacar el oxalato de las pruebas. Entonces, pues también pues puede averiguar que el oxalato de calcio, pues que es la sal poco soluble, se puede cristalizar y es uno de los factores que puede ayudar a formar los cálculos renales. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Falta alguien más por exponer? Dame un segundo. ¿Aló? Hola, profe.
Bueno, muchas gracias por la presentación, muy completa. Espero que hayan sacado el máximo aprovechamiento de estos conceptos. En este momento, Rubén les va a pasar el quiz. Desde el momento en que él lo ponga, se va a activar y van a tener 10 minutos para desarrollarlo. Por favor, lean con detenimiento la pregunta número 4, cómo la tienen que responder en mayúscula. Y como son dos espacios, la respuesta va es en la línea que les va a aparecer abajo, no donde está la pregunta. No vayan a poner ni puntos, ni coma, ni guiones. Un espacio y colocan la siguiente respuesta allí. ¿Listo? Para que se pueda tabular, porque si no se va a tomar como error. Más tardecito me vuelvo a comunicar con ustedes. Vale, profe, un momento, ya estoy copiando el link en eso para